Como ya vimos en el anterior episodio, la zona de Pont-Savan ha sido muy bombardeada durante la guerra. En este episodio conocerás la historia detrás de los impactantes cráteres dejados por la guerra y visitaremos la cueva Tampieu, testigo de momentos difíciles durante el conflicto. Descubre cómo 374 personas se refugiaron aquí durante los bombardeos y acabaron muriendo por un misil que explotó dentro de la misma cueva. Acompáñanos en este viaje histórico de descubrimiento y aprendizaje sobre este gran país. Esta mañana fue bastante ajetreada. Me desperté, como siempre, muy pronto, pero que quería desplazarme unos 60 kilómetros y hubo un viento fortísimo. Estoy a 60 kilómetros en dirección Vietnam y os quiero proponer visitar una cueva que se llama Tampieu Cave. Esta cueva tiene una historia detrás muy oscura, extremadamente trágica, y hice todos esos kilómetros realmente porque consideraba que era importante venir. El 24 de noviembre de 1968, justo en el pleno de la guerra secreta aquí en Laos, murieron 374 personas que se refugiaban en esa cueva justo para tratar de alejarse de la muerte, de la bomba. Era una manera de esconderse y tratar de sobrevivir. Y un avión militar estadounidense explotó un misil dentro de la cueva. Por eso aquí la gente viene a visitar como forma de respeto también. Y la verdad que me sentía un poco comprometido en venir y sentir esta cosa. Entonces ahora voy a subir unas escaleras que parece que llegan a esa cueva. Aquí detrás mío hay una estatua, un pequeño monumento en memoria de las personas que fallecieron. Y aquí, bueno, parece la figura de un soldado manteniendo un niño o una niña muerto al salir de la cueva. Bueno, parece que esas son las escaleras que van a subir a la cueva. Es una sensación un poco extraña entrar en una cueva donde hubo un suceso tan trágico y tan impactante emocionalmente, ¿no? Parece que por aquí. Aquí hay un Buda y una cascadita aquí de agua. Lo que me pregunto es cómo un misil entra en una cueva. O sea, la parte logística del hecho. Ahora quizá mirando la cueva se me aclarará un poco, porque por lo visto no es una cueva a los pies de una montaña, ya que estamos subiendo, estaba un poco arriba. Entonces, lo que a mí me han informado, que el misil entró dentro de la cueva, no es que golpeó por encima y la derrumbó. La cueva está intacta, digamos. Increíble la poca gente que encuentro. No hay nadie donde vaya. La verdad me da un poco de cosa entrar, sinceramente. Es una cueva muy grande, mide 500 metros. Supongo que no podré ir mucho más allá porque se hace oscura. Pero claro, mirad, hay muchos restos negros de que hubo fuego. Todas esas piedras negras, ¿lo veis? Tiene una energía. Mirad, todo el techo es negro. Bueno, no creo que entraré mucho más porque de todas maneras es muy oscuro. Es bastante impactante, la energía que hay aquí dentro. Es difícil de describir.
es, no sé, puedes imaginar 360, 70 personas aquí dentro. Lo que hubo aquí dentro fue un infierno. Se puso a la altura de la cueva, que estamos quizá 100 metros por encima del suelo. Estos días que estaba en Ponsabán, de hecho ayer en el capítulo 1, que os sugiero que veáis, porque el capítulo 1 y 2 de Ponsabán van muy atados históricamente uno con el otro, estuve diciendo que no sabía si iba a venir a esa cueva, era un poco lejos, eso y el otro, pero no, al final me decidí y me alegro de haberlo hecho. Son muchos kilómetros por ver un poquito, 5 minutos la cueva, pero me siento contento de haberlo hecho. No sé, me sentía atraído, como una especie de deber o responsabilidad de ver los hechos, ver la realidad, ¿no? Me gusta ver las cosas cuando me la cuentan, y más si son cosas tan importantes que cambian la vida de las personas. La cosa fue que subes esa escalericita que está dentro de la selva y en 5 o 10 minutos llegas a esa cueva, pero te la encuentras ¡pam! De golpe. Está detrás de una esquina, está muy escondida, es muy grande. Ostras, pero la sensación de verla te llega una energía de ahí dentro, importante, ¿eh? Me ha impactado. Es una cosa que te traga ahí dentro, que te dice, vente dentro, tú dices, no voy a entrar mucho. Da cosa entrar. Es como si acababa de pasar ese hecho. Me daba la sensación que como cuando hubo el escenario del crimen, ¿no? Está todo allí. Solo pensarlo, madre mía, increíble. En fin, ahora el plan de hoy, tengo bastantes kilómetros para volver a la zona de Ponsabán, pero un poquito antes quiero proponeros un pueblo que se ha construido con las bombas. Es decir, aquí hubo tantos restos de la guerra, materiales de todo tipo, bombas, grande, pequeña, mucho metal, que la gente, bueno, también por espíritu de sobrevivencia, son muy autónomos en ese aspecto los laosianos, han construido cosas, hasta un pueblo, y ahora lo vamos a ver. Yo estuve hace unos años y me gustaría proponerlos también a vosotros ahora. Es increíble. Vamos a verlo. Ahora no sé si comeré alguna cosa para tener un poco de energía. He pasado muchísimo frío hoy. Ha hecho un viento helado porque estábamos encima de una montaña y ahora hemos bajado un poquito. Me siento como si me hubieran sacudido por dentro. Aquí, ¿lo ves? Selva. Han hecho esa escalerita y va subiendo al lado derecho, y allí dentro, en esa especie de garganta, de valle que hay allí, es donde está la cueva. Entonces el avión se puso justo allí, porque la cueva desde arriba, claro, ahora lo entiendo, la cueva desde arriba volando se ve muy bien, es una boca enorme, y veía a la gente que entraba. Claro, casi 400 personas que entran. Ahora, ¿por qué el avión tiene que matar a los civiles de esa manera? Esas son las cosas que te perturban solamente pensarlo, ¿no? Porque como sabemos que no hay motivo racional, pues... En fin, chicos, aquí hay un poquito de historia que han puesto. Está bien que hayan hecho esa infraestructura pequeñita, incluso para, bueno, como respeto, homenaje a esa gente que ha muerto de una manera tan absurda, ¿no? Así son las guerras. Esta guerra en concreto increíble, porque bueno, todas las guerras son absurdas, ¿no? Pero un país que tenía una posición completamente neutral con la guerra entre Estados Unidos y Vietnam y tal,
vienen aquí y hacen eso. Bonita también esa estatua. Es una figura bien hecha. Triste. Pero veo la cara del hombre que sostiene el niño. Triste, pero con una posición muy recta, casi con cierta, como diríamos, dignidad. Y el niño realmente muerto, mira los brazos como se le caen, las piernas. Bueno, una historia muy triste, pero amigos y amigas, si queremos aventurarnos en culturas y en el mundo y la vida de los demás, hay que estar preparado a las cosas más bellas y alegres y a la tragedia. La vida es lo que une una cosa con la otra. Es así, no nos gusta, pero es eso, es así. En fin, qué cosa, ¿no? Pua. Comentarme qué sentís, qué opináis de esa historia, madre mía. Es triste, ¿eh? Es muy triste. Increíble Ponsabán, ayer lo decía en el capítulo anterior, que lo grabé ayer, que hay una presencia en toda esa zona, en Ponsabán, y muy fuerte de la guerra. Es como si no acabara, no se han liberado de eso. Aquí a la entrada hay una pequeña infraestructura donde se paga 30.000 kips y también unos cuantos sitios donde se puede comer y beber algo. Me ha afectado esa es la sensación pesado. No es ni tristeza ni qué pesado. Pesada, una energía muy pesada, muy pesada, pero mucho. Solamente fue entrar y salir, solamente verlo, la boca de la cueva, y entré un poco y dije, hostia, entrar ahí dentro va a ser chungo, y entrar un peso. También me pregunto, aquí por ejemplo hay gente mayor que de haber vivido estas historias. Eso también me hace pensar, ¿no? Es un gran obstáculo el idioma aquí para mí, porque no puedo entrar en la cultura local de una manera como quisiera, entrar, hablar, comunicar. Muy limitado, muy limitado. De hecho, toda esa aventura que estoy haciendo, siento que hay un gran límite, casi siempre, porque siempre hay una distancia un poco entre yo y ellos. A cierta manera, pues no puedes entrar. Ellos te ven como un extranjero, tú casi no hablas. Estoy estudiando un poco de Laos. Claro que una conversación profunda no puedo tener, pero puedo pedir de comer y beber, dormir, pero nada más. Y de vez en cuando encuentro a alguien que habla inglés, suelen ser gente un poco más joven, entonces sí, ¿no? Un poquito. Pero bueno, voy a aprovechar ahora, que son las 9 de la mañana, pero voy a comer una sopa, porque así me quedo tranquilo y después puedo ir viajando y grabando sin tener que parar y comer otra vez, porque hay muchos kilómetros por el medio hoy. Se agradece mucho el sol. Mirad, ayer hubo un día muy gris. Fue extraño cuando cogí la moto para volver a coger la carretera hacia Ponsabán. Miraba esta zona de la montaña que esconde la cueva, porque hay muchos árboles y no se ve desde abajo. Hay que ir arriba para verlo, o por lo menos estar a una altura de 100 metros, ¿no? Y me sentía como que no me retenía. Tenía que observar esa parte de la montaña. Es curioso, esta reacción interna. Como si tenía algo pendiente o me sentía responsabilidad de algo. No sé cómo descifrar esa sensación, pero algo me retenía. Es curioso. Es algo que me hace pensar. Después cogí la moto y estoy aquí en la carretera. Y vuelve a ver el paisaje bello, armónico, sereno de Laos. Entonces parece que como todo sigue igual.
el mismo paisaje que posiblemente el mismo día que este avión golpeó a tantas personas era el mismo. Entonces es todo tan irracional y tan poco entendible. A veces la vida tiene golpes muy, muy bajos, o por lo menos así lo recibimos. Acabo de llegar a un pueblo común que es una etnia minoritaria muy popular, muy fuerte en Laos, donde había estado hace 5 o 6 años atrás y había, como os comentaba, un pueblo donde se usaba mucho material de bombas. Y me he encontrado el pueblo desolado, han desmontado todo y como que se han ido, no sé. Y han quedado muy poco resto de esas bombas al lado de un jardín y una casa abandonada. Entonces me he quedado sorprendido de haber cambiado las cosas. Y he hablado con un hombre que habla un poquito de inglés, pero me dijo, sí, cambiaron muchas cosas con el COVID, no sé bien, no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, no pasa nada, las cosas cambian. Quería compartirlo con vosotros, pero quiero llevaros a un sitio que no está muy lejos de aquí, que eso sí debería estar intacto, donde he visto un campo muy grande, donde hay todavía las señales de los impactos de fuertes bombas durante la guerra, y hay muchísimos como cráteres en el suelo formados por los impactos de las bombas. Vamos a echar un vistazo allí, está aquí cerquita. Ahora me acabo de enterar que ese hombre que es lao, habla inglés, me ha explicado. Probablemente el COVID sí que ha influido. Me dijo que, bueno, aquí había un pueblo entero de metal, de resto de bombas. Entonces la gente ha bajado tanto el nivel económico, tan pobre, que han robado. La gente ha ido desmontándose el pueblo poco a poco, la gente del pueblo y la gente de fuera, para vender tanto metal. Aquí pagan 4.000, 5.000 kips por kilo, que son céntimos, es muy poco. Pero cuando llegas a ser tan pobre, pues eso es lo que ha pasado. Han desmontado un pueblo entero. Eso es lo que ha quedado. Bueno, os estoy contando historia también. Es un país lleno de contradicciones y es una lástima que quizás demasiada pobreza a veces llega a cambiar una cultura. Por ejemplo, ahora a mí me preocupa el tema del turismo. Está siendo un poco más invasivo. También el gobierno chino está invirtiendo muchísimo dinero aquí. Están haciendo autopistas, trenes, y eso traerá progreso. Y el progreso, igual que el turismo a nivel industrial, cambia completamente la cultura local, porque cambian los hábitos, cambia todo. Entonces, bueno, seguimos con nuestro camino, andamos la vida por allí. Vamos en dirección Phon Savan, pero aquí muy cerquita, y quiero llevaros a ese sitio que os comentaba antes. Vamos. Ese es un lugar muy peculiar, muy extraño. Es la segunda o tercera vez, no recuerdo, que he venido aquí, quizá tercera. Bueno, habéis visto, veis, los cráteres son grandes como para hacer un lago. Yo no entiendo de bombardeos, por supuesto, pero imagino que a veces muchas bombas se concentraban en un punto, entonces hacían agujero tan grande, ¿no? Una vez más, esa tierra habla del pasado, ¿no? Tiene una fuerza ese pasado aquí. Uf. Es curioso también que todos los terrenos que veis allá atrás están todos cultivados, hay mucho arroz, pero ese no. Incluso he entrevistado gente que ha sobrevivido a la guerra, gente mayor, o gente que cuando eran niños le han explotado una bomba en la mano y ahora son adultos y me contaban. Y en ninguna ocasión he percibido rencor, odio con los americanos, no arrastran ese tipo de cosas, se habla tranquilamente de todo.
Y yo creo que si hubiera algo se percibe esto, en el aire se percibe. De hecho, la primera vez que vino aquí, pues iba un poco con prejuicio, ¿no? Estoy contento de haber hecho esos 2 episodios y haber venido aquí una vez más. Y creo que hoy lo dejamos aquí también. Cerramos ese episodio de la guerra. Muy interesante el tema de la llanura de las jarras, de hace 2500 años también, unido a esa historia de alguna manera, ¿no? Como 2 historias tan distintas se unen. Y bueno, gracias por estar ahí. Dame un buen like. Me despido desde aquí, desde ese cráter enorme. Mirad qué cosa. Dame un buen like si os ha gustado el vídeo, que eso ayuda muchísimo. Compartir el vídeo, seguirme en la red social Cómo Andar la Vida. Y sobre todo suscribiros si aún no lo habéis hecho. Darle a la campanita para recibir mucho material que voy siguiendo haciendo. Estoy un poco menos de la mitad del viaje. Llevo 2 meses, me quedan 2 meses y medio más. Así seguimos por el norte, con muchas ganas de seguir. Esa aventura está siendo muy interesante, espero que vosotros la estáis gozando y la agradecéis a vuestra manera. No quiero olvidar nada, que os quería decir yo algo. Veniros aquí, es muy bonito, mirad. Mirad qué lugar tenemos aquí. Mira, doy una vuelta entera. Hay un poco de viento, lo sé. Ahí está la moto. Aquí está la guerra. Nos vemos el Luang Prabang, siguiente episodio. Chao a todos y gracias.